A ver, ahí está, estamos grabando. Estamos grabando. Bueno, arrancamos literalmente un nuevo podcast o un nuevo emprendimiento en el fitness que seguimos todavía. Y bueno, hace mucho venía parado con YouTube y tenía muchas ganas, en realidad, porque este año como que no es que me dediqué más, sino que nació más las ganas de ser entrenador y seguir aprendiendo mucho más, pero no tanto en el ámbito fitness, sino más que nada basado en la ciencia, en los pesos libres, comparar por qué uno es mejor que el otro. Y bueno, lo íbamos a empezar la semana pasada, no se dio por cuestiones de la vida y se dio para hacerlo esta semana y justo apareció Toto. ¿Cuál es la idea de todo este podcast que le íbamos a empezar en teoría charlando con Coco? Hacer como una mesa redonda en el que no haya una opinión cerrada, no haya una opinión, una respuesta, por así decirlo, a todo lo que vamos a estar hablando, sino que cada uno comparta su punto de vista y que vayamos viendo qué piensa el otro sobre todo esto, porque hoy en día el fitness es muy amplio, cada vez hay más gente que sabe mucho más de un tema, y entonces ver tu experiencia, compartir tu experiencia desde tu lado, desde tus conocimientos, es lo que a mí me gusta, que quiero que hagamos y que, bueno, que cada uno exprese si vos querés debatir, si vos querés coincidir, si diferís con lo que dice Coco, con lo que dice Toto, con lo que digo yo, esa va a ser la idea, cosa que la gente que lo escuche, que va a ser gente más que quiera aprender directamente, no se cierre a tener un solo pensamiento, sino que tenga varios y que después el día de mañana lo ponga en práctica y digo, ah, mira, lo que dijo Toto me sirvió, pero lo que dijo Coco también y hay cosas que no difieren. Entonces, esa va a ser la idea de este podcast en adelante, hacer mesa redonda con bastante gente y compartir lo que sabemos nosotros, que es lo que nos gusta, aprender sobre entrenamiento y nutrición. Así que nada, vamos a empezar ahora a hablar sobre pesos libres versus máquinas, de algo que está muy debatible hoy en día. Así que nada, espero que les sirva este podcast y bueno, que se lleven algo piola. Así que nada, si se quieren presentar uno de los dos primero, vamos tranqui y arrancamos. Ahí arrancada Toto, si querés. Vamos a un coco si quieres. Bueno, dale, dale, ya que me tirás el pie. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Acá ya, bueno, ya vengo haciendo podcast hace bastante, pero bueno, acá siendo un invitado más y bueno, intentando aportar lo que creo yo que puede ayudar a otra persona desde mi punto de vista, experiencias, conocimientos. Bueno, para presentar un poco, soy entrenador online. Hace más de dos años y medio, por ejemplo, estoy en este ámbito. Básicamente se podría decir sí que me especializo cada vez anichándome un poco más en esas personas que quieran aumentar masa muscular, que hayan intentado un montón de cosas, miles de métodos de entrenamiento, miles de dietas y no le hayan dado con la tecla, como que le faltaba ese plan, por así decirlo, plan de entrenamiento, plan nutricional, seguir paso a paso para lograr ese objetivo. Y básicamente eso, trabajé un año y medio en un gimnasio acá de Mendoza, de donde soy yo, ahora actualmente viviendo en Tupungato, pero en ese momento en Ciudad, en Godoy Cruz, donde bueno, ahí aprendí un montón en cuanto a las personas, trabajar con personas, cómo responde cada persona también, que bueno, principalmente como englobándolo con este tema que vamos a hablar de máquinas versus peso libre, no, bueno, yo te puedo decir que laburando ahí tenía la posibilidad de tener bastantes máquinas, por ejemplo, probándola con bastantes clientes y bastantes pesos libres también, que esto es lo que más común se ve en todos los gimnasios. Que hoy en día en el gimnasio donde estoy entrenando, por ejemplo, no tengo la disposición de tener tantas máquinas o de hacer pruebas de tantas máquinas. Por eso aproveché ese año y medio que estuve trabajando ahí y bueno, aprender lo que aprendí. Así que básicamente eso. ¿Qué una? Bien ahí. Bueno, y mi nombre es Tomás, me dicen Toto, así que mi nombre es más Toto que Tomás. Yo ya soy entrenador hace bastantes años, arranqué en 2019, haciendo, bueno, tanto personalizados que serían de forma presencial y mechándolo bueno, laburar de manera online. Y hace relativamente un año y medio, se podría decir, que me lancé casi que completamente eh, de manera online y siempre, bueno, me especialicé más que nada en el entrenamiento de hipertrofia. Más que nada porque es lo que me gustó desde que arranqué a entrenar. Yo desde chico, en 2017, también competí en culturismo, en Memphis Physique. Entonces, siempre fue lo que más me gustó, el hecho de ser un entrenador que nada, se enfoque pura y exclusivamente en el gimnasio, en la hipertrofia y en lo que sería esa busca de esa mejora de cambios físicos para las personas, sea ganar masa muscular, perder grasa, ambas a la misma vez. Son, son creo que tres tipos de etapas que disfruto mucho de ayudar a las personas y básicamente eso es a lo que me dedico. Y hace relativamente poco empecé a meterle mucho más a las redes sociales y bueno, estar más activo por ese lado.
Buenísimo. Tremendo. Perfecto, perfecto. Bueno, ya sabemos quiénes son. Ahora vamos a caernos a palo, a ver qué piensa cada uno. El Acá que cada debate. uno hable como quiere, no vamos a poner un lenguaje, obviamente no nos vamos a ir muy a la izquierda ni muy a la derecha con el vocabulario, pero sean libres de decir lo que piensan de todo eso. Es como que acá opinamos lo que cada uno piensa, no se guarda nada, esa es la idea. Vamos a empezar a hablar sobre los pesos libres y las máquinas en el contexto de la hipertrofia. Así que ahora sí vamos a caernos a palo, por así decirlo, y nada, empiece cualquiera, si quiere empezar vos, Toto, ¿qué opina de los pesos libres? ¿Qué opina de las máquinas? Después Coco y después paso yo a dar mi punto de vista. ¿Arranco yo entonces? ¿Dale? Eh, bueno, yo tengo una opinión bastante abierta. Si bien a mí lo que más me interesa es el entrenamiento de hipertrofia, no me cierro a decir que los pesos libres, como hoy en día se suele ver, no son una buena opción por justamente, nada, no crearte tanta estabilidad, fatigarte mucho, y que por eso es muchísimo mejor hacer ejercicios más estables, como por ejemplo las máquinas, y que quizás el nivel de fatiga va a ser más reducido. Porque nada, creo que obviamente más fatiga central se va a acumular en un movimiento multiarticular, pero siempre y cuando esté bien planificado y dosificado, digamos, puede tener cabida en una planificación y a mí me ha dado muy buenos resultados y a la gran mayoría de las personas que entreno. Y más que nada a mí me gusta quizás planificar los pesos libres como una sentadilla, como un press banca y demás cuando son personas que se inician. Porque me parece que nada, esos tipos de movimientos después se podría decir que no me estaría saliendo la palabra, pero te trasladan mucho mejor a las máquinas. Transfiere. ¿Cómo? Transferencia. Eso, transferencia, no me salía la palabra. Entonces a mí me parece que son muy importantes y bueno, nada, puede ser que dependiendo del contexto del que estemos hablando, quizás, por ejemplo, si estás en volumen o estás en definición, puede ser, nada, quizás meter una variación de multiarticulares y monoarticulares y quizás, bueno, cuando estás en definición, por ejemplo, como es mi caso, sí que opto más por estar realizando más que nada ejercicios con máquinas, porque sí que yo ya me siento mucho más cansado, mucho más fatigado y quizás no puedo mejorar tanto como cuando estoy en volumen. Eh, pero me parecen que son una muy buena opción. Sí, obviamente considero que tampoco que hay que abusar, porque me ha pasado de realizar muchos multiarticulares y además hacer bastante trabajo accesorio y sentirme que la sesión de entrenamiento se me estiraba una barbaridad, me sentía muy fatigado, muy cansado. Eh, entonces, yo creo que también hay que planificarlo dependiendo de la persona, el tiempo que tenga, pero desde ya pueden tener cabida, la tensión mecánica va a estar, entonces no pasa todo por la estabilidad y el impacto a nivel de fatiga que tengamos. Nosotros vamos a estar trabajando esas fibras musculares y si encima algo que me gusta decir mucho es que si a uno lo disfruta hacer un press banca, una sentadilla libre o un peso muerto, si sea el convencional, que quizás para hipertrofia no es el mejor, eh, le genera esa adherencia, lo motiva, lo mejora ese movimiento, le va a servir y va a ganar masa muscular. Eso desde ya. Porque aparte hay un montón de casos que los podés ver y tienen una banda de masa muscular. Eh, entonces no es que no te van a hacer ganar masa muscular. Quizás nada, simplemente es eso, o sea, saber cómo planificarlos y cuándo hacerlo. Y obviamente, si a uno no le gustan, no prefiere hacerlos, bueno, nada, hay mil opciones más. Bien, bueno, Perfecto. tremendo. Sería toda tu opinión formada sobre los pesos libres y sobre las máquinas. ¿Cómo? Esa sería tu opinión, lo que vos pensás. Un poquito sí, sí, resumidamente esa sería un poco mi opinión. Perfecto. Bueno, Coco, Bien, que te bueno, voy a dar con buenísimo. ganas de hablar. Buenísimo. Después como, igual como para hacer una pausita y tirar algo, estaría bueno que al final
como después que cada uno dé su opinión, armar como un debate rápido o un tipo ping-pong, que se iba a decir, bueno, mira, un pro contra, como para darle Vale. otra dinámica al final. Ok. Pero bueno, mira, respecto a esto, concuerdo un montón acá con Toto. También te puedo dar desde mi experiencia o desde mi lado, que vengo, bueno, de la rama de la calistenia, por ejemplo, de la rama de los pesos libres, peso corporal. En mi caso sí tengo como cierto gusto o cierta buena relación, por ejemplo, con pesos libres. Y cuando cada vez me iba metiendo en el mundo de la hipertrofia, me iba dando cuenta también la importancia, por ejemplo, de las máquinas, la importancia de esos ejercicios accesorios, como también le solemos decir. Pero a lo que hoy es que, primero y principal, me gustaría dar como un contexto, por ejemplo, de que cada uno, máquinas y peso libre, va a tener sus pros y sus contras. Pero yo creo que el factor principal que va a determinar, bueno, cuál programamos, cuál planificamos, por ejemplo, nuestro plan de entrenamiento para nuestro objetivo, va a depender del factor individualización. Depende primero y principal cada eso de la persona. Decir, bueno, ¿qué me motiva más a hacer? Por ejemplo, ¿cuál es mi objetivo? Acá como decía Toto, por ejemplo, que hay personas que ya simplemente le motivan, por ejemplo, más a hacer un press de banca, a diferencia, no sé, de un press en máquina, por ejemplo. Y seguramente esa persona, si tiene planificado en su entrenamiento un press de banca y tirarlo capaz que, no sé, un rango pesado entre 4 a 6 por ejemplo, seguramente le va a motivar por decir, uy, cada vez estoy tirando más pesado, cada vez tengo que buscar tirar un poquito más, por ejemplo. A diferencia capaz que un press en máquina que sí pueda que tenga mejores sensaciones a nivel de estímulo, por ejemplo. Por eso yo soy muy partidario, bueno, contando un poquito de mi experiencia en el gimnasio, más que nada se veía mucho en distintas poblaciones, por ejemplo, también, que más que nada cuando venían chicos entre 15 a 17, 18 años, por ejemplo, un ejercicio fundamental que no lo cambiaban por nada era el press de banca. El press de banca para pecho era indispensable, es decir, no me lo cambies, no me lo toques por nada. Che, pero tenés, mira, unas opciones, por ejemplo, cruces en polea, que sí, bueno, nosotros no teníamos press en máquina, pero no, el press de banca no me lo toqué, era como el número uno ahí a la hora de armar los planes de entrenamiento. Y es como decirle, che, si vos le decís, por ejemplo, a ese pibe, no, mirá, la verdad que el press en máquina, por ejemplo, vas a tener más estabilidad, vos que sos principiante, por ejemplo, probablemente al hacer un ejercicio guiado, un movimiento guiado, lo aprendas más fácil, puedas progresar de una mejor manera que el press de banca, que quizás te requiera de tiempo aprender la técnica, porque es más complejo técnicamente un peso libre que un ejercicio en máquina. No te va a dar ni bola, no te va a dar ni bola. Así que por eso digo que es muy importante el factor individualización y el tema de adherencia. Eso también es muy importante, sacándolo también del libro, por ejemplo, de Eric Helms, de las pirámides de entrenamiento. Que si al fin y al cabo, por que están las pirámides, el nivel de prioridad de cada uno, y por algo creo yo también que está abajo lo que es la parte de la adherencia, lo que le genere más adherencia a esa persona. Por ejemplo, si te genera más adherencia hacer un press de banca que un press en máquina, bueno, perfecto. Probablemente un peso libre, en este caso el press de banca, sea mejor para vos o te permita exprimir más o te daría más resultado en el largo plazo, más hipertrofia, que estamos hablando de este contexto, que un press en máquina. Por ejemplo, eso es lo que veo yo. Y básicamente, o desde mi punto de vista, también otro pro, le podría decir yo, parece que más que nada que estoy tirando flores, por así decirlo, al peso libre, porque últimamente he visto mucho en redes también, como decía Toto acá, que se está como romantizando mucho las máquinas como tal y decir, perfecto, tu objetivo es puramente hipertrofia. Bueno, vamos a las máquinas, ¿entendés? No tenés por qué hacer pesos libres. Hasta incluso, por ejemplo, no sé, hay varios estudios que hablan sobre, por ejemplo, no sé, la hipertrofia en tríceps para chicos, bueno, que quieran desarrollar mejores tríceps. Se hizo una comparativa, un estudio de personas que hacían solamente ejercicios analíticos para tríceps y después otro grupo donde hacían ejercicios multiarticulares, por ejemplo, y después el tercer grupo donde hacían ejercicios multiarticulares y analíticos para tríceps. Ejemplo, ejercicio analítico y, por ejemplo, una extensión de tríceps en polea. ¿Qué otro ejercicio? Por ejemplo, bueno, sé, un rompecráneo con mancuerna puramente para tríceps. Después, en ejercicios multiarticulares y analíticos, supongamos un press de banca en la misma programación de entrenamiento con extensiones para tríceps en polea alta, supongamos. Y después otro ejercicio puramente multiarticulares. Y ahí se vio, bueno, en este estudio, por ejemplo, cómo las personas, el grupo, donde combinaban ejercicios multiarticulares con ejercicios analíticos, ejercicios de peso libre con ejercicio de máquina, tenían un mejor desarrollo, un desarrollo más, se podría decir, sí, equilibrado o completo de lo que era el tríceps.
Y entonces ahí vamos, obviamente es un estudio de bastante, y esto desde mi punto de vista, desde mi opinión, al fin y al cabo, si querés un buen desarrollo de masa muscular o tu objetivo es puramente la hipertrofia, a mi opinión, tener una combinación de estos, de peso libre y de máquina, va a ser mejor, quizás se te va a hacer más adherente que seguir un plan o puramente de pesos libres o puramente de máquina. Eso es mi punto de vista, por ejemplo. Joya, boludo, Sí, joya, joya. ni un extremo ni el Exactamente. otro. Exactamente. De hecho, en los extremos, que bueno, me acuerdo de una frase patente, que esto lo aplico a muchas cosas de la vida también, de una profesora que tenía en la secundaria, que decían que los extremos son malos, o los extremos no siempre van a ser buenos. Eso está bueno. Entonces, sí, Exacto. ¿por qué tener un pensamiento extremista? O bueno, o ese pensamiento también dicotómico que se le suele decir, bueno, o hago esto o no lo hago, o máquinas o peso libre, sino que, bueno, una combinación de ambos, verle el beneficio, los pros y los contras de cada uno. Que eso estaba muy bueno, Toto, que bueno, no lo toqué ahora, o qué sé yo, capaz que más adelante si lo queremos tocar, lo que es tema ratio, estímulo, fatiga, de pesos libres, de ejercicio en máquina, pero es algo que lo que vos habías comentado también al principio. Bueno, yo cómo voy a encarar todo esto, yo primero y principal, obviamente vamos a decir, no, mira, los pesos libres va a depender de la persona, de la adherencia y todo eso. Claramente, en mí, que estoy en una etapa que estoy haciendo powerlifting claramente, que se basa en los básicos, es un gusto que yo lo disfruto, pero miles de veces más, que estuve un año y medio o casi 2 años entrando prácticamente con máquinas y el único básico, por así decirlo, que me metí era como el rumano. Bien, ahora, ¿cómo yo lo veo? Si sos una persona que te gusta ir a entrenar, que te gusta ir a entrenar un poquito más pesado, un poquito más pesado, claramente con las mancuernas va a llegar un punto en que te va a estancar, porque por ahí son 5 kilos de diferencia entre cada mancuerna. Muy poco lugar tiene mancuerna entre 2,5 o 3 kilos de diferencia. Si te gusta entrenar pesado, te gusta ir a dejarte llevar un poco más por la carga, porque a mí sinceramente a la gente que se va por los pesos libres y va por el power, se te da un poco más por la carga, es lógico. Entonces, yo creo que ahí la adherencia juega un favor, la adherencia juega un papel muy a favor. Bien, a mí, sinceramente, llegó un punto en que los pesos libres, las máquinas me desgastaron totalmente. Y dije, no me gustaba ya entrenar porque era todo muy monótono. Tenés como que ir a 35 kilos en una camilla de isquios a buscar sacar una repetición más. A mí no me gustaba. Llegó un punto que el entrenamiento lo sufría bastante. Obviamente, entrando al tema de, bueno, fatiga, no vas a involucrar tanto el grupo muscular, todo esto. Bueno, yo lo que pienso es que si vos, en un peso muerto rumano, lo vamos a tomar como básico, pero no como básico de competición ni nada de eso, pero sigue siendo un básico, yo siento que si vos a largo plazo lo sobrecargas y le das la suficiente atención y el suficiente tiempo para sobrecargar en el tiempo, que cuando hablamos de sobrecargar un básico no hablamos de 2, 3 semanas, que es donde la mayoría de gente falla, sino llevarlo a 3, 4, 5, 6 meses, que ahí vas a poder ver, ok, empecé en 60 kilos en un peso muerto rumano y ahora tengo 130. La diferencia de tu físico va a ser totalmente distinta. Y eso, como decía Coco, hablando de ese estudio anterior, de que hay gente que mezcla los multiarticulares y mezcla después accesorios más analíticos, yo lo noto en personas que veo en mi gimnasio que tiran 130 en banca, que tiran 140 en sentadilla repes, y es increíble cómo los chavales mezclan una sentadilla, después mezclan una prensa o un sesión de cuádriceps y tienen una masa muscular muy grande, muy grande. Y algo que yo noto también es que por ahí, hoy en día, los básicos no le dan la suficiente atención en cuanto a que te van a ayudar a desarrollar más masa muscular por el simple hecho de que estamos involucrando más grupos musculares. Hoy en día, seguramente ustedes lo van a ver, de que hay mucha gente que quiere entrenar los antebrazos. Literalmente es como que se puso de moda entrenar los antebrazos. Sí. En un press banca, si vos empezás y vos le das la suficiente atención, una vez estés tirando 100, 110, 120 para arriba, no hay forma que los antebrazos los tengan como un palito. Y no sé ustedes, pero yo lo que veo en la mayoría de gente que tira esos pesos, no tienen un antebrazo chico ni un brazo chico ni en pedo. Y al igual que un pectoral. Eso es algo que yo noto. Entonces, yo sí le doy mucha importancia a los pesos libres. Siento que para mí es una etapa en la que hay que hacerlos, en la que te va a ayudar a transferir mucha fuerza después el día de mañana si te quieres transferir, pasar a las máquinas. Y que hablando en cuanto al estímulo y en cuanto a la fatiga, te vas a adaptar. El cuerpo se adapta a todo. Entonces, obviamente te va a costar al principio, te va a cansar mucho más, te va a recuperar un poco más lento de los pesos libres, pero va a llegar un punto en el que lo haces tanto tiempo, te vas a hacer experto técnicamente y te vas a recuperar mucho más rápido. Y eso después, al día de mañana que te metas a una máquina,
le vas a poder sacar mucho más provecho, porque la capacidad de pelear repeticiones en una máquina que tenga más estabilidad, vas a poder sacar 2 o 3 repeticiones mucho mejores que vas a poder sacar en un press banca, por ejemplo. Eso es lo que yo pienso también. Mm. Ponele, Axel, ahí te quería hacer una pregunta, por Sí. ejemplo. Al final dijiste, bueno, a ver si entendí, por ejemplo, lo último, el contexto. De que estamos hablando de un principiante, puede ser, de que arranque con un peso libre y en un futuro, cuando se pasa la máquina, pueda sacar 2 o 3 repeticiones más, por ejemplo. ¿Algo así lo que estaba diciendo? ¿O puedes volver a En repetir lo general, último? en general. Pero yo hoy en día a un principiante, obviamente depende del grado, pero sí le pondría un básico de entrada, un básico, por ejemplo. Y obviamente yo algo que lo veo, esto lo podemos debatir más adelante, pero a un principiante, un básico, mucha gente le pone muy pocas series, yo siento que es al revés, a un principiante que recién arranca en un básico le tenés que poner más series para que aprenda el patrón de movimiento. Obviamente se basa todo en la planificación, le vas a poner 4 o 5 series a un RIR 1, le vas a poner 4 o 5 series a un RIR 3, a un RIR 2 como mucho, cosa que la persona en ese tiempo, con esa cantidad de volumen de series, aprenda realmente la técnica y que después de mañana pueda seguir progresando en repeticiones con un menor volumen de entrenamiento. Pero estamos hablando de un principiante, si vos lo querés ver así. Yo comparto lo que decís vos y hago lo mismo. Lo de siempre que tengo multiarticular, bastantes series para que cuanto más repita lo que hace, mejor le salga. Y sí, capaz, bueno, trabajarlo lejos del fallo. Pero quizás, bueno, eso sí, combinarlo con máquinas para que aprenda a cada vez entrenar más cerca del fallo. Y que después, bueno, se pueda transferir a quizás a ese ejercicio libre que capaz no es lo más interesante, pero bueno, no se quede con la barra en el pecho en el intento. Sí, Bien. hoy en día como hablamos del press banca, está muy de moda, como que volvió más a la moda el press banca en todos lados. O sea, yo tengo ahora, por ejemplo, un chico que yo entreno que tiene 15 o 16, 15, y ahora está con el press banca, el press banca, el press banca, el press banca, y es algo que no sé, lo ve todo el mundo y no lo quieren sacar, literalmente no lo quieren sacar. O sea, a mí me encanta porque digo, listo, joder, tiene 15 años. Empieza así, en un año y medio, 2, lo que va a hacer es una locura tirando press banca. O sea, mientras mejor se haga en press banca a esta edad y lo siguen mejorando en kilos, va a cambiar. Y quieras o no, bueno, yo lo veo así, el mejorar en kilos te remotiva. A mí me remotiva más los kilos que obviamente centrarme a hacer una súper, hiper, mega excéntrica controlada. Pero bueno, Bueno, algo que yo veo, algo, ahí te corto, y algo que yo sí noté en mí, tranqui, tranqui. es que hay gente también de que se va mucho por el ego y después en una máquina lo ves haciendo una excéntrica y concéntrica de un segundo a las dos, como un loquito tirando así lo Arnold. Algo que yo aprendí de los pesos libres es que vos en una sentada, obviamente son muy técnicos y eso cuesta aprenderlo, cuesta, lleva tiempo. Una vez lo aprendes y empezás a realmente poner kilos, vas a pasar una máquina o una prensa a un sillón de cuádriceps y vas a decir, ¿para qué voy a tirar pesado acá? ¿Para qué voy a tirar pesado acá si acá puedo hacerlo mejor excéntrica, estar más controlado, darle menos bola a los kilos acá? Y eso es lo que aprendí, dejar de darle tan importancia a los kilos en los accesorios y darle más importancia al básico, donde realmente sí me importa progresar en kilos. Eso es algo que sí aprendí ahí de este tiempo que vengo haciendo Power. Mm. ¿Qué es lo que ibas a decir ahí, Toto? ¿Tenía algo para...? No, que a mí me pasó que cuando por mucho tiempo hacía, bueno, press banca, sentadilla libre, peso muerto convencional, también rumano, hacía muchos ejercicios, hacía bastantes ejercicios multiarticulares, llegó un momento que, claro, me saturó, pero no porque diga, che, estos ejercicios no me están ayudando a ganar masa muscular, a mejorar, sino porque a mi parecer, me estaban fatigando demasiado, me llevaba mucho tiempo entre que calentaba, me preparaba, se me estiraba demasiado las sesiones y por eso después opté por dejar de hacerlos, o sea que mi único como básico sería un peso muerto rumano, para reducir el tiempo de la sesión y capaz acumular más volumen efectivo por el lado de las máquinas. Eh, pero ahora que estoy durante tanto tiempo haciendo máquinas, me está pasando que ya me están aburriendo los entrenamientos. O sea, porque prácticamente no tengo ejercicios multiarticulares. O sea, un ejercicio así básico, como Mm. dice Axel, para sobrecargarlo, para tirar kilos, no tengo esa motivación. Entonces, sí, quizás alguna que otra máquina pueda haber que pueda tener ese foco, pero bueno, es verdad que ya estoy en un momento en el cual digo, che,
tengo ganas de volver a hacer un press banca, una sentadilla libre, y capaz yo no lo saqué por ese lado de no, porque es libre, porque es inestable, no vas a mejorar, eso me parece que es mentira, sino por un tema de que, bueno, se me alargaba demasiado la sesión, entre que calentaba y demás, pero ahora, por ejemplo, estoy en definición, pero cuando arranque el volumen, pretendo volver a hacer press banca, hacer sentadillas, hacer todos esos ejercicios, porque la verdad que los extraño, y eran ejercicios que me motivaban mucho, pero bueno, me saturaron. Entonces creo que Ujú. también hay que buscar ese equilibrio. Bueno, eso está Bueno, buenísimo. Eso está buenísimo yo lo que decías ahí, vos ahí. Por ejemplo, bueno, antes, perdón que te corté ahí, Axel, pero como tener momentos, bueno, y decir que, por así decirlo, que una planificación tampoco es algo que lo tengas que seguir durante toda tu vida, sino que puede ir variando dependiendo del contexto, tu estilo de vida también. Como decías vos ahora, estoy en una etapa que, bueno, en definición más que nada, donde tenés menos recursos energéticos para recuperarte los entrenamientos y decir, che, prefiero, no sé, ahora trabajar, por ejemplo, con máquinas, antes, o mayormente con máquinas, que mi volumen de entrenamiento sea eso, a diferencia de pesos libres, que me dejan muy fatigado, por lo general se me alargan mucho las sesiones, entonces está perfecto, es como decir, bueno, tranquilamente después en etapa de volumen puedes volver a meter, bueno, más básico, más pesos libres, y chao, y seguir con eso motivado, es como que no es algo, viste, que se tenga que seguir en piedra, por ejemplo, algo escrito en piedra y seguirlo sí o sí así. Que bueno, a mí me pasó algo similar. Por ejemplo, yo cuando creo que fue no, a principios del año pasado, del 2023, que en ese momento estaba arrancando a entrenar una nueva disciplina para mí. Por ejemplo, sí, una rama de la calistenia, que es el street lifting, que bueno, para las personas que estén escuchando y no sepan lo que es básicamente una disciplina. Bueno, muy similar al powerlifting, pero en este caso serían los básicos de la calistenia, por ejemplo. Intentar de tirar, bueno, 1 RM con el máximo peso posible a una sola repetición, en ejercicios como dominadas, fondos en paralelas, el muscle up, también ejercicio básico de la calistenia, por ejemplo, y bueno, y sentadilla con barra. Y me pasó que yo tenía una planificación para eso, puramente de street lifting, estaba con un entrenador también trabajando, y me acuerdo que fueron 4 meses, que después de esos 4 meses dije, no, la verdad que no me motivaba, por ejemplo, descansar tanto entre series, por ejemplo, también terminaba demasiado fatigado. El volumen que podía acumular yo en mi caso no era tan alto, por ejemplo, y eso también muchas veces ¿cómo es? Me aburría un poco, por ejemplo. Entonces es como que dejé un poco de lado esta rama de la hipertrofia que en ese momento, antes de arrancar con street lifting, era lo que estaba entrenando. Dije, che, quiero volver a eso. Y bueno, ya después de ahí, después de esos 4 meses, me metí a lo que era el culturismo, a una preparación de culturismo, así que ahí también era básicamente volver a lo que era el ámbito de la hipertrofia, por ejemplo, ganar la máxima masa muscular que yo pueda. Pero bueno, también me pasó algo similar, como de tener momentos donde me gustaban más los básicos, bueno, por así decirlo, no, perdón, los pesos libres, y después momentos donde quería ir más a los ejercicios con máquina, por ejemplo. No sé qué iba a decir perfecto. Axel ahí. Bueno, yo ahí quiero tocar algo, ya casi vamos a empezar el primer debate, por así decírtelo, lo que no vamos a coincidir. Por ejemplo, Toto dijo en un momento de que por ahí en la definición prefiere hacer accesorios, máquinas. Bueno, primero y principal, claramente va a depender del contexto de cada uno. Hay mucha gente, y yo en mi caso, como entrenador me cerré hace un año, me acuerdo, patente, de que digo, bueno, entro en definición, dejo los básicos, me centro en simplemente las máquinas por una cuestión de estabilidad y por una cuestión de que voy a acumular menos fatiga. Claramente es por eso lo que lo pasamos. Ahora, ¿qué noté en mí? Ya acá donde entra la individualización de cada uno y la adherencia y la recuperación de cada uno y cómo se va adaptando cada uno. Yo donde más progresé en un básico, que literalmente fue muy ilógico, es en definición. En definición pasé de un peso muerto rumano de 110, creo que los máximos que llegué a tirar, a 5 repes, pero con toda la espalda doblada en volumen, Ujú. y el peso muerto romano lo terminé en 130 en definición, literal, y ya claramente rajado. Yo, obviamente no tuve una definición demasiadamente agresiva, me harán falta unos 5 kilos como para decir listo. Llegué a un nivel de grasa muy bajo, pero habrá llegado a un 10, que creo que sí, entre un 9 y un 10 cómo terminé la definición. Ujú. Obviamente, al estar en un porcentaje de grasa bajo, al tener menos energía, al saber que tu cuerpo está en un estrés total, tenés que darle mucha atención al descanso y la alimentación, claramente ahí. Eso es lo que yo le daba mucha bola. Yo, antes de ir a entrenar, decía, listo, yo reacciono con 1 horita o 40 minutos, tengo que comer algo dulce. Yo sabía que ahí progresar en lo básico. Y después, obviamente, el descanso es fundamental, pero obviamente va a depender de la persona. Obviamente sabemos que si una persona está llegando
a un porcentaje de grasa muy, pero muy bajo, claramente ahí sí podemos optar por o sacar una serie sin necesidad de sacar los básicos y regular la intensidad, que es algo totalmente que banco, porque la definición no es que va a durar siempre. Seguramente lo que estamos buscando es una definición o para una persona que va a competir, pero ahí es muy raro que usemos un básico, hablando de culturismo, o una persona que está terminando una definición para después arrancar un volumen. Entonces lo que podemos hacer ahí es jugar con el volumen de entrenamiento, jugar con la intensidad, total va a ser las últimas etapas de la definición y después de ahí sí volver a subirle una serie más y regular la intensidad. Pero yo como entrenador, por ahí no banco tanto sacar los básicos en definición. Obviamente depende de la persona, claramente, pero es lo que yo experimente también. Yo Sí, creo que... yo no lo sacaría. O sea, yo a lo que me refería con el hecho de estar en definición y no hacer básicos era que yo ya de entrada no los hacía. Entonces dije, bueno, ahora arranco la definición, no los voy a empezar a hacer. Sigo como venía. Pero quizás, bueno, si ya antes los estaba haciendo, quizás no los sacaba. Pero ahora en el punto que estoy, que ya es un porcentaje de grasa bastante bajo y que pretendo que todavía sea más bajo, pues quiero conseguir ese objetivo de que la piel se pegue bien al músculo, Bien. sí que ya me noto cada vez más cansado y digo, che, me pongo a hacer un press banco, me pongo a hacer una sentadilla libre y no sé si lo voy a tolerar. Quizás sí, obvio, si regulo el volumen de entrenamiento puede ser, pero no sé si me motiva tanto. Quizás prefiero estar en un contexto mucho mejor a nivel de energía para exprimirlos al 100%. Por lo menos esa es mi posición y como me siento cómodo. Quizás otro puede tener una sensación diferente. Claro, claro. O sea, como digo, o sea, ese es el principal foco de esto. O sea, que cada persona diga, no, pero a mí en definición me funciona seguir con los pesos libres. Perfecto. Y cada Claro. una persona vea que cada uno da su punto de vista distinto y como a Toto le sirve o no le sirve, ya no me sirve o no me sirve estar en básico en definición. Yo obviamente me acuerdo una vez fui a entrenar y no metí la comida de preentrenamiento, agarré los 120 en rumano, no los moví. No los moví. Vos decís, sí, bien. No, 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 no. Ahí te das cuenta que estar en déficit, sí, no es que perdés fuerza, pero le tenés que dar mucha bola a la energía que tenés en tu día a día. Pero es una Sí. cosa que los levanté y digo, no, no, están pegados, digo, están pegados. Y no los moví, Yo creo no que los moví. también eso también va muy mental, por ejemplo, al tema de los básicos, por ejemplo, porque bueno, una etapa de definición ya tenés recursos ahí limitados, por ejemplo, más si está en una etapa avanzada de definición, bueno, quizás como en tu caso, por ejemplo, Toto, que ya decís, che, mierda, tirar una sentadilla pesada, por ejemplo, o un press de banca, o un peso muerto, bueno, convencional, por ejemplo, a bajas repes encima. Yo creo que algo mentalmente muy duro, que en ese momento es donde decide la persona, por ejemplo, si está dispuesta a hacer eso, por ejemplo, a bancarse como ese desafío mental, o no, porque si una persona, bueno, amante de los básicos, por ejemplo, va a decir, no importa, es duro, pero lo voy a hacer igual, porque bueno, siempre pensando en un objetivo a largo plazo, así, bueno, mirá, si quiero competir en powerlifter y lo tengo que hacer, ¿entendés? O si el día de mañana, independientemente si compito o no, pero quiero ser uno de los más fuertes en press de banca, y bueno, no te queda otra, hacer press de banca, ¿entendés? Va a tener que hacer press de banca. Pero si no, si la persona no lo tiene tanto como prioridad, ahí sí como creo yo que en la planificación se puede ajustar y decir, si no lo ves necesario, bueno, lo puedes quizás variar, por lo menos en esta etapa, ¿entendés? O dejarlo de lado, por ejemplo, ese ejercicio que tanto te gusta tener encantando, dejarlo de lado un tiempo, básicamente, como que descansar, darle un poco de descanso a eso y después volver a retomarlo, no sé, nuevamente una etapa de volumen, por ejemplo. Eso es lo que veo yo. Totalmente, totalmente. Te quería Bueno, dar un punto de vista ahí, por ejemplo, mío, que esto antes que se me pase, justo antes de lo que estabas diciendo, tema, estamos hablando de personas principiantes, por ejemplo, que arrancan que, bueno, ahí estaban hablando Axel, bueno, y Toto dieron como su punto de vista de que estaría bueno arrancar, o es una buena forma de arrancar con la persona, con un básico, y bueno, y ir enseñando la técnica, por ejemplo, ponerle, planificarle más series para que repita más ese patrón de movimiento. Yo capaz de mi experiencia, por ejemplo, trabajando en el gimnasio, te puedo decir que pienso, por ejemplo, lo contrario, se podría decir, o prefiero yo planificarle hoy en día a una persona un ejercicio en máquina, una persona principiante, obviamente estamos hablando novata o que de la técnica todavía tiene mucho que pulirla, en máquina que un ejercicio peso libre. ¿Por qué? Por un tema también de adherencia de la persona y también de, bueno, de patrón de movimiento. Sabemos que, bueno, en la máquina, por lo general, el patrón de movimiento va a ser más sencillo, es un ejercicio guiado, más estable, que un patrón, por ejemplo, bueno, de peso libre, que sí va a requerir de más
es más complejo técnicamente, va a requerir de que la persona esté más atentas a varias cosas, por ejemplo, a varios puntos a tener en cuenta. No sé, supongamos o ponerle dos ejemplos de la sentadilla. Me acuerdo yo al principio, cuando arranqué a trabajar en el gimnasio, por lo general la persona era llegar y bueno, planificarle sentadilla y press de banca era algo muy común. Era algo muy común que planificamos como un ejercicio que tenía que estar en el plan de entrenamiento. Pero después me daba dando cuenta, también aprendiendo, bueno, de mi jefe en ese momento, me decía, vos fijate, me dice, lo vamos a poner a prueba. Me dice, fíjate, o estas personas, ponele que vos le estás poniendo sentadilla. Me dice, fíjate, por ejemplo, no sé, supongamos una chica no, o sí, 25 años, por ejemplo, como para un contexto también, que muy poquito entrenó en el gimnasio, no tiene las técnicas bien pulidas, le ponía un patrón de sentadilla. Bueno, bien, le costaba un montón. Eso también, viste, depende mucho de cada persona. Ahí donde también es muy importante la individualización. Supongamos que esta persona es una persona que le cuesta mucho por tema genética, se podría decir, o ya porque viene así, le cuesta mucho aprender el patrón motor de la sentadilla, por ejemplo. Entonces, esa persona, imagínense, va a tener que estar, no sé, 2, 3 meses o 4 meses también, por ejemplo, para aprender la técnica de la sentadilla, para recién ahí, por ejemplo, sacarle jugo. Estamos hablando obviamente de contexto hipertrofia, para sacarle jugo a lo que es, no sé, más que empiecen a haber adaptaciones o el crecimiento de sus cuádriceps, glúteos. Y suponete que esa misma persona arrancaba, por ejemplo, con la hack. Con la hack, donde era simplemente bajar, subir, nada más. No tenía que tener en cuenta, no sé, el abdomen. Si, por ejemplo, no sé, si la barra que se le corriera, por ejemplo, no. Cómo sacar la barra, cómo dejar la barra. Simplemente era bajar y subir, ponerle kilo y nada más. Ahí no sé si se me trabó. ¿No se ve bien? Bueno, subir y bajar, básicamente eso. Entonces esa persona probablemente, digamos, empiece ya a sacarle más partido, más jugo a ese ejercicio o empiece a ver resultados en su físico probablemente un poco más rápido o antes que haciendo el patrón de sentadilla. ¿Entendés? Y ahí lo que voy es que decir, bueno, mira, esa persona, por ejemplo, se puede ver beneficiada de una hack, una máquina hack, una pendular, por ejemplo, y si el día de mañana ya después cuando tenga ese patrón motor, bueno, pasar una sentadilla. Y también hacerle entender a esa persona que va a ser un patrón motor más complejo, un patrón de movimiento más complejo, y bueno, va a requerir de otras cosas hasta que empiece a ver, por ejemplo, esas adaptaciones o esos resultados en la ganancia de masa muscular, en, por ejemplo, los grupos musculares de la pierna. Es lo que opino yo, por ejemplo. Y es lo que veía mucho en personas principiantes en el gimnasio. Sí, obviamente está bueno lo que vos decís. Y obviamente también depende de la persona, del principiante. Hay principiantes que te vienen, pero con la cabeza de que son intermedios, literalmente. O sea, por ejemplo, tengo este chico que tiene 15 años y claramente recién arranca, recién, o sea, está haciendo press plano con las de 7. ¿Y qué le pasa? Claramente un prebanca. Obviamente lleva un tiempo, pero ya viste como que viene ese tipo de gente principiante con la mentalidad de intermedio. Entonces vos sabés que ahí sí puedes emplear eso. Y obviamente después tenés otros principiantes que en mi tiempo estuve trabajando con mucha gente principiante, de que claramente le va a costar progresar, le va a costar progresar un básico, entonces ahí sí está bueno optar por máquinas en ese tipo de personas, pero obviamente va a depender del contexto de cada uno. Claro, porque por ejemplo, bueno, ponele, Sí, viene una persona así, pero ¿cómo haces para mantenerle la motivación a esa persona que le cuesta mucho progresar en los básicos? Por ejemplo, en sentadilla no le puede cargar kilos porque está más pendiente, pero la espalda, pero bajar de manera, no sé, más vertical, que tengo que sacar la barra de esta manera. Esa persona te aseguro que, por ejemplo, pasa un par de semanas y no ve resultados porque las personas somos así. Más, por ejemplo, cuando somos principiantes, queremos todo ya. Si no vemos resultados rápido y probablemente nos desmotivamos, no nos generamos herencia. O hasta incluso algunas personas, pum, dejen el gimnasio. O me cambio de disciplina. Es lo que he visto mucho. No sé qué es lo que iba a decir ahí, Toto. sí, sí, Perdón que te corté. sí, si no, no, que digo que si no es cuestión de prueba y error. O sea, quizás hay personas que a mí también me ha pasado de que les pongo una sentadilla y por su anatomía, por su movilidad, eh, cuesta mucho que aprendan el patrón de movimiento y lleva tiempo y capaz, claro, en ese tiempo llega a un punto de tal frustración y desmotivación la persona porque no le sale ese ejercicio que quizás sí es mejor optar por otro por el momento y que, bueno, no tenga que andar pensando tanto en cómo se tiene que posicionar, en la técnica y demás, como vos dijiste, por ejemplo, en una sentadilla hack. Pero nada, a lo mejor hay personas que son principiantes y que no tienen esos contextos y les va de 10 y le podés dejar ese ejercicio.
O quizás, no sé, yo por ejemplo lo que he intentado mucho es que cuando hay un patrón de movimiento que les cuesta bastante, como un press banca, una sentadilla, un peso muerto, explicarles y aclararles, mirá, este es el ejercicio que nos vamos a enfocar pura y exclusivamente en la técnica, tenés que tener paciencia, te vas a equivocar, y después los otros ejercicios serían ya más accesorios, ahí es donde vamos a enfocarnos, ¿no? O sea, obviamente en hacer bien los ejercicios, pero más que nada en la intensidad, o sea, en buscar esa sobrecarga y demás. Y quizás, bueno, ahí también es una forma de que la persona sea paciente, obviamente hasta cierto punto. Oh, Sí, está bien. totalmente, totalmente. Hoy en día también como que al ser entrenador, los básicos claramente cuesta enseñarlo mucho más o cuesta que una persona entienda de que le va a llevar tiempo aprender un básico. Entonces, como que la mayoría, bueno, no la mayoría estamos englobando, sino que por ahí hay mucha gente que se tiende a decir, bueno, listo, los básicos van a llevar tiempo, en vez de una sentadilla, metemos una sentadilla en Smith. Obviamente, acá entra el contexto, ¿no? Si recién llevas 2 semanas con la persona, claramente no la vas a conocer al máximo para decir, no, para, le está gustando una sentadilla libre, yo le estoy poniendo una sentadilla en Smith. Sí, tiene más estabilidad, le va a ir mejor, pero no le está generando adherencia. Entonces, yo lo que hago por ahí en ese tipo de personas es decir, bueno, si te gusta hacer un básico y quieres desarrollarlo, ponemos 2 días de pierna, por ejemplo, un día con una sentadilla y el otro día con una variante. Entonces, vamos viendo el primer día, por ejemplo, que tenemos la sentadilla libre, cómo va progresando. Si yo veo que esa persona va progresando bastante bien, que no le va costando tanto la técnica, que no se desmotive y que al mismo tiempo le motiva más hacer la sentadilla libre, yo sé que se la dejo. Si ya veo que no, pero al segundo día le puse la sentadilla en Smith y veo que mejora ahí, bueno, la sentadilla libre en el microciclo 4 o la semana 4 o 5, ahí sí se la cambio o se la cambio cuando ya veo que realmente no puede progresar o realmente no le está entendiendo, porque a nivel mental de una persona que recién va arrancando el gimnasio es como que se desmotiva y como que entra en la cabeza a decir no me están saliendo las cosas y es como que un pensamiento frustrante y que literalmente puede que te termine dejando el gimnasio o no le motive ir a entrenar, que es algo clave eso. Es que ahí donde está que recae la frase esa de darle lo que el cliente quiere y lo que el cliente necesita. Porque vos decís, mirá, yo sé que la persona necesita esto, por ejemplo, o que si quiere progresar o llegar al objetivo que ella quiere, pero después la persona capaz que dice, no, mirá, quiero hacer esto, ¿entendés? O prefiero hacer esto. Y es donde muchas veces es esa negociación, creo yo, como entrenador constante, decir, bueno, perfecto, bien, hagamos un acuerdo. Haces esto de esta parte que vos querés, por ejemplo, y haces esto también de esta parte que necesitas. Así vas, viste, un equilibrio entre la adherencia de la persona, motivación. Sí, yo por Fíjate. ejemplo, ahí, con este chico que se llama Juan, que recién arranca, tiene 15 años, o sea, 15 años recién está arrancando, vos ponete a pensar que entrena con nosotros, que yo soy el entrenador, con 2 amigos más que ya tienen, por ejemplo, 70 kilos en remo, y los ven remando y dicen, yo también quiero hacer un remo con barra. Obviamente está bueno, pero es como de listo, vamos a hacer un remo con barra, le digo, pero con una condición, le digo, como yo sé que te cuesta en la barra, no, claramente no se lo vas diciendo, es lógico porque ya te das tiempo de entrenador, vamos a meter un remo en máquina y después otro día con un remo con barra. ¿Qué te parece? Y ahí como que vos vas jugando como entrenador a nivel de conciencia de la persona para que le das lo que necesita y le das lo que quiere también al mismo tiempo. Y obviamente Ujú. al mejorar en un remo con barra, en un remo T, va a proceder a mejorar también en un remo con barra. Pero como te digo, son dos cosas distintas. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando del contexto de un principiante, le va a demandar tiempo para aprender esta técnica, pero al mismo tiempo no se va a desanimar porque tiene un remo T también, que ahí la técnica es básica, tiene que sobrecargar o en repes o en kilos y va a poder mejorar bastante. Pero obviamente depende Bien, muchísimo. bien. Mm. No sé si quieren, por ejemplo, como para cambiar también un poco o la didáctica esa, no. Bueno, no sé si tenías vos pensado, Axel, algo también eso, pero como para decir, bueno, tirar algún punto, algún contexto, no sé, se me ocurre, qué sé yo, estabilidad, Primero o... tengo una pregunta, tengo una A ver. pregunta. Que el otro día me surgió y vi mucho, que lo también hablaba con Coco, es, ¿por qué un powerlifter, por qué un powerlifter que se centra simplemente en los básicos, por ejemplo, tiene una sentadilla con 210, algo dentro de todo relativamente normal para el día de hoy, porque oye, 880 no es nada raro, ¿por qué tiene más masa muscular que alguien que ya lleva 3/2 años y medio entrenando en un gimnasio? Es algo flashero. Mm, ¿Te acuerdas que te había dicho el otro día? sí, sí, Con sí. Coco tenemos,
con Coco tenemos más o menos una conclusión, no conclusión, pero un pensamiento más o menos formado, que es más que nada por la sobrecarga progresiva que vos haces en un básico. Entonces, es algo que queda raro, porque la pregunta nace así, porque fue una frase que me dijeron, vos fíjate el físico de un powerlifter de 3 años y fíjate el físico de un culturista que lleva 3 años en el gimnasio, al mismo tiempo. Y por ahí vos ves, y es verdad, no en todos los casos, pero es como que ves a un powerlifter y tiene más masa muscular también. Y eso es algo que te deja pensando. Mira, yo como para volver a, bueno, como a refutar lo que te había dicho yo en ese momento, por ejemplo, mi opinión, pero lo que voy es que también creo que influye mucho, no te digo que bueno, sea puramente por eso, porque sería algo muy sesgado de mi parte, por ejemplo, pero sí influye mucho, como te decía, esta cercanía al fallo, qué tan cerca del fallo entrenan, porque creo yo que en ese multiarticular, por ejemplo, que sí, por ejemplo, cargan más, seguramente aunque lo tiren a 3 4 repes, están cerca del fallo, es una serie efectiva. Y por lo que yo veo también de mi contexto, que sí, no sé, el gimnasio donde estoy entrenando y otro gimnasio que también he tenido la oportunidad de trabajar ahí, por ejemplo, es que a las personas le cuesta llegar al fallo, y más en pierna, por ejemplo, en un ejercicio en máquina, no sé, en prensa, la hack, por ejemplo. Y aparte de esto, te digo que el tiempo es relativo, porque como te digo, puede ser una persona que lleva un año y medio entrenando y tiene una capacidad de lucha increíble y siempre se exige y realmente, ponele, llega cerca del fallo que otra persona que lleva 3 años entrenando, pero nunca experimentó eso. Porque también, viste, lo veo yo como una barrera mental, creo yo. Por ejemplo, no sé, un powerlifter, por así decirlo, capaz que básicamente en su mente está, cada vez tengo que meterle más kilos, sacarme la mierda, por ejemplo. Y capaz que personas que entrenan por estética, obviamente, no sé si sacando el lado culturista, porque ahí capaz que puede ser diferente, ahí puede haber más variedad, creo yo. Pero esta persona que entrena por estética, por ejemplo, dice, bueno, bien, tengo que quedarme un poquito, no, o entreno acá en mis piernas, que si hago tantos ejercicios, pero por la barrera mental de que quizás no han experimentado lo que es llegar realmente cerca al fallo, por ejemplo. Pongo un contexto, por ejemplo, acá un chico que, bueno, un chico que está entrenando conmigo, ya llevamos 1 año y 2 meses trabajando, Valen, que bueno, lo que pasó es que yo lo conozco hace un montón, por ejemplo. ¿Y qué pasó? Al principio, digamos, 4 o 5 meses donde él, por ejemplo, empezó a manejarse, sí, con el... Creo que pasando después de los 2 meses empezó a manejarse con RIR. Bien, yo en la planificación todo le ponía el RIR, RIR 2 3 perfecto. Él, por ejemplo, creía que estaba llegando a esa intensidad. ¿Qué pasa? Después de un tiempo, fui yo a ver cómo entrenaba él presencialmente. Y digo, bueno, vamos a tirar a un RIR 1, un RIR 1 2 en la pendular, por ejemplo. Bueno, también la pendular lo maté, un ejercicio también repicante. Pero cuando él quería cortar, por ejemplo, que él pensaba que estaba en un RIR 2 3 por ejemplo, yo le digo, no, loco, todavía te quedan repeticiones, vamos, seguí. Y estando yo ahí al lado, dale, seguí, 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 sacó como 5 repeticiones más. Y ahí es donde él, creo yo, por ejemplo, que rompió esa barrera mental. Que posiblemente que si un powerlifter capaz que no la tenga o tenga esa barrera mental un poco más arriba. De decir, che, mira, la verdad que sí, soy capaz de tirar más repeticiones. Y yo creo que esas 2, 3 repeticiones, como en este caso 5 repeticiones más que él sacó, a largo plazo, creo que ahí sí se hace la diferencia en cuanto a la masa muscular. Es lo que pienso yo. Sí, sí, obvio. Es que creo que podés poner otro ejemplo de decir, no sé, hago un ejercicio multiarticular, pero no lo sobrecargo y no entreno intenso, y pongo, y no sé, y otra persona hace ejercicios en máquina, no sé, una sentadilla libre y otro una sentadilla hack, y el de la sentadilla hack la sobrecarga y entrena intenso. ¿Quién va a ganar más masa muscular? Creo que Claro, también se claro. basa por eso, por la sobrecarga y por la intensidad. Que puede ser que en el gimnasio la gente no se suele esforzar del todo y sobrecargar los ejercicios. Y las personas que capaz están más por ese lado del power, sí. Y por eso ganan más masa muscular que una persona que va al gimnasio. Ujú. Que entrena por Exactamente. estética. Está bueno, está Exactamente, bueno. así es, claro, es poniendo el mismo ejemplo al revés y es exactamente eso, la persona que se va a esforzar más, porque como decía también, ha visto un montón de personas que capaz que el press de banca lo hacen siempre en el mismo peso, o bueno, dejan, vuelven a retomar, y es como que no se animan a cargarle más, y al fin y al cabo está siendo un básico, ¿entendés? Vos decís, pero el press de banca no sirve para ganar masa muscular, no, es porque un contexto diferente, por ejemplo, esa persona, por ejemplo, no lo está llevando cerca del fallo muscular, no está entrando tan intenso. Mm. Totalmente, totalmente. Y aparte es como que a mí lo que me gusta de los básicos es que vos en un momento no podés ir en contra de decir no.
no muevo 120 por una cuestión de una máquina o algo de algo. No, si vos no mueves 120 es porque realmente no estás preparado para ese peso y porque realmente no tenés las adaptaciones ni tenés la masa muscular suficiente para mover ese peso que vos querés mover. Eso es algo que también noto yo. Eso está buenísimo, porque yo algo que también veo es como siempre digo también, al igual que vos ves a una persona haciendo 120 kilos en un prebanca a repeticiones, no vamos a hablar de una sola, vamos a hacer 10, 8, 9 repeticiones, claramente, físicamente, el torso va a ser totalmente distinto. Eso es lo que yo veo también a nivel masa muscular. Y hay un ejemplo también que yo veo, es que no hay ninguna mujer, no hay ningún hombre que mueva 120, 30 kilos en un hip thrust y tenga unos glúteos muy chicos o poco desarrollados. ¿Qué piensan de eso también ustedes? Mm. Que este sigue siendo un básico para hacer el hip thrust, obviamente no como una sentadilla, pero ¿qué piensan ahí también de eso? Y es que yo creo que, bueno, Eh, básicamente también va a tener mucha relación la fuerza y la hipertrofia. En realidad, aunque sí, digamos, sí, sean dos campos diferentes. Por ejemplo, vamos al lado de disciplinas diferentes, no sé, un culturista o un power, al fin y al cabo van a estar relacionados, quieras o no. Por ejemplo, si cada vez te vas volviendo más fuerte con el tiempo, y es muy probable y es casi seguro en realidad que vayas generando adaptaciones estructurales, que vayas ganando masa muscular. Y lo mismo que si vas ganando masa muscular, también te vas a ir haciendo más fuerte del peso, porque es lo que vas a ir buscando. Cada vez tirar más, mejorar tu rendimiento en el gimnasio, por ejemplo. Entonces lo que voy a decir, bueno, creo yo, más masa muscular y más capacidad tenés para aplicar fuerza. Que no quiere decir que seas más fuerte, pero tenés más capacidad para aplicar fuerza. Que ahí es donde va a poner, ahí vos Axel me dirás más de tu lado de power, que estás metido en esto, por ejemplo, el motivo del por qué se planifica también bloques de hipertrofia, bloques de volumen, por ejemplo, y no es puramente listo todo el año, tiro a una, dos repeticiones y nada más, ¿entendés? Eso es lo que iba a decir, eso es lo que iba a decir, bueno, hay personas que van llevando tiempo en el gimnasio, intermedia, principiantes, y ahí está bueno planificarle bloques de fuerza, en donde te centres exclusivamente en mejorar un básico, meterle kilos, kilos, kilos y hacerte fuerte, y otros meses, o otros mesociclos, donde vamos a parar un poco el básico y centrarnos en ir un poco más que nada por las máquinas para buscar un poquito más de esa estabilidad y buscar un poquito más de hipertrofia, por así decírtelo, sin sobrecargar un básico y hacer como ese bloque, entre comillas, como en el power, fuerza y hipertrofia. Mm. No sé qué opinas tú de todo eso. O Eso respondió me capaz no, parece. no, lo... no, me parece perfecto lo que dice. Yo me quedé justo con lo que dijo del hip thrust, de la elevación de cadera, que si una persona levanta bastantes pesos es imposible que no tenga un buen glúteo. Y es verdad. Pero obviamente que también tiene que estar acompañado de otro trabajo para llegar a ese resultado. No creo que lo consiga únicamente haciendo ese ejercicio. Pero sí que particularmente lo que creo que muchas veces también las personas se suele ver en los gimnasios que quizás hacen un hip thrust, una sentadilla libre o un press banca, y lo sobrecargan mucho, pero haciéndolo mal y por eso no ven los resultados que quieren. Que a mí, por ejemplo, particularmente me pasaba con el press banca. El pecho es un músculo que me falla, o sea, hoy en día me sigue fallando, todavía no logré llenarlo, menos ahora en definición. Y claro, yo llegó un punto del cual pensaba que el press banca a mí no me servía, porque no conectaba bien con el pecho, sí me pasaba más con la mancuerna, con la máquina, pero cuando empecé a investigar, estoy hablando más de mis inicios, y empecé a aprender bien cómo realizar el press banca y todo lo que conlleva el posicionamiento y demás, empecé a claramente tener una mejor técnica, mejorar más en el tiempo y empecé a ver más resultados. Y al fin y al cabo el problema no era el press banca, sino era mi técnica, cómo lo planificaba. Entonces yo creo que pasa mucho en las personas que, bueno, con Axel otra vez por audio lo habíamos dicho, de que cuánto tiempo le dedicaste a ese movimiento para decir que no te da resultados. Y si realmente ese tiempo que le dedicaste lo llevaste a cabo de una forma efectiva. Porque quizás hoy en día hay muchas personas que están subiendo videos en contra de los movimientos multiarticulares y quizás, no sé, no le dedicaron ni un año a ese movimiento y sin tener la mejor técnica y sin planificarlo bien. Entonces también por eso capaz no ven los resultados que quieren. Mm. Totalmente. Y algo que está justo, que quedó justo para englobarlo, obviamente también el básico va a depender de cada persona. No todos van a tener un fémur corto, largo, una buena flexión de rodilla o una mala flexión de rodilla, una muy buena dorsiflexión de tobillo. En el press banca va a depender también mucho de la caja torácica de una persona.
también obviamente sabemos que un principiante está en desarrollo, mientras más masa muscular vaya ganando el tiempo, su caja torácica puede cambiar. En el power se ve mucho de que al ganar más masa muscular, su caja torácica puede. Ahí se trabó, guacho. Vamos a levantar la manito. Ahora, se quedó pegado Axel acá. Che, me parece que siga con la carita que se quedó. Ahí está, guacho, le había quedado Ahí pegado. está, ahí está, ahí está, Che, ahí loco, y está. si aprovechamos esta desconexión, voy al baño y vuelvo. ¿Querés que hagamos una pausita? Dale, Dale. Ahí vengo, ahí vengo. Mucho pero mate, loco. bueno, ¿Qué estaban vamos, hablando? vamos, vamos a volver. ¿En qué me quedé? No sé, vi que te cortaste ahí. No, espera, después Eh, del hip thrust. bueno, cuestión. También los básicos van a depender de cada persona. No todos van a tener una buena flexión de rodilla. Va a depender de la, de las estructuras de cada persona, de su caja torácica en el press banca, del fémur en la persona en una sentadilla o no. Entonces son muchas cosas que van a depender de cada uno. Vos, por ejemplo, una persona que mida 2 metros, obviamente le va a costar una sentadilla y le va a costar meter más kilos por una cuestión lógica y no podemos hacer nada en contra de eso. Entonces va a llegar un punto que si vos querés ahí, en ese caso, desarrollar mucha más masa muscular y optar por una máquina para sobrecargar el tiempo y va a ser una mejor opción también, obviamente, ¿no? Pero también volviendo al tema del press banca, la caja torácica para buscar ese mayor estiramiento va a depender mucho. Hay personas que tienen la caja torácica más sálida y le cuesta lograr ese estiramiento del pectoral, también por las articulaciones de cada uno y la movilidad. Eso es súper clave. Pero eso obviamente son cosas personales que las podemos llevar para otro podcast o más al power, no vamos a entrar tanto en ese tema, pero, pero también los básicos va a depender de cada persona. Si vos sos una persona que te gusta los básicos, que tenés un cuerpo joya para los básicos, mientras más enano sos mejor, mandale. Idealmente mandale, este es mi pensamiento, mandale. Mm. Che, ¿qué opinan, por ejemplo? A ver, bueno, va de la mano también de los básicos, o no, perdón, máquinas versus peso libre, pero del rango de repeticiones, por ejemplo. Sé que también es otro tema como para hablarlo, no sé, en un podcast entero, pero vamos al lado de, a ver, por ejemplo, bueno, de la hipertrofia. Es decir, bueno, ¿qué rango de repeticiones para hipertrofia, ya sea si hago algún básico o en máquina, por ejemplo, analítico? Bueno, claramente hoy en día sabemos que gracias a la ciencia, el rango de repeticiones podemos tener hipertrofia desde las 4 repeticiones hasta las 30 repeticiones, no hay drama con eso, pero para mí, un rango que vas a poder trabajar en ambas, 7 a 13, 7 a 12, ese rango lo puedes trabajar en cualquiera de los dos y va joya. Obviamente va a depender de vos si lo querés trabajar un básico de rep más baja, rep más alta, no hay drama, pero al igual que lo puedes trabajar de esas dos formas. Obviamente, si querés ganar un poco más de fuerza, trabajando en un rango de 2 3 4 5 6 7 repeticiones en un básico y vas a ganar un poquito más de fuerza, al igual que masa muscular. Pero tenés que tener en cuenta que a menores repeticiones, más fatiga vas a tener que involucrar, más largo van a ser tu tiempo de recuperación. Eso es clave también. A más repeticiones, menos fatiga va a reclutar y puedes jugar un poco más con el tiempo ahí. No sé qué piensan ustedes. Yo me pongo del lado de esa persona que, bueno, que si está ahí en búsqueda de armar su plan de entrenamiento, que dice, che, quiero ganar masa muscular. Entonces, bueno, yo escucho esto y digo, entonces, listo, todos los ejercicios que yo tenga en el plan, tengo que tirarlos entre 8 a 12 repeticiones. Un hip thrust, después, por ejemplo, no sé, patada de glúteo, press de banca, extensión de tríceps, todo lo tengo que hacer de 8 a 12. ¿Qué es lo que le diría No, yo ahí? no dije nada. Yo le dije todo, pero No, es un no, no, rango que pero sí por lo puede eso. hacer. Eso te lo Obviamente, digo porque me lo han preguntado mucho también. Porque voy a decir, bueno, mira, un claro, rango ideal o el rango de oro, que se le suele decir de 8 a 12 para hipertrofia. Perfecto, listo. Agarro todos los ejercicios y todo rango de 8 a 12 si yo quiero ganar masa muscular. claro, ahí también obviamente vamos a entrar en temas más detallados, como decir, bueno, el tipo de fibra de cada músculo. El glúteo, por ejemplo, sabemos que es un grupo muscular muy fuerte, que darle demasiadas repeticiones no tiene tanto sentido. Trabajar en un rango más bajo está bueno y sobrecargarlo, pero vamos a entrar en detalles mucho más finos ahí. Nada. Básicamente yo como un A, consejo a, de variedad, loco. Bueno, ¿qué opinas vos, Toto? a mí, a mí particularmente no me gusta subir de las 15 repeticiones en los ejercicios. Sí, Más yo de lo las O otro. 15 sea, no solés prefiero... planificar ni vos hacer. ¿Por qué? No, no, yo a mí no me gusta subir de las 15. O sea, personalmente,
y también lo veo mucho en las personas principiantes. Cuanta más repeticiones hagas, sí, obviamente puede ser que la fatiga sea menor porque levantás más peso, porque haces más repeticiones, pero a mí particularmente lo que me sentía era que me fatigaba más cardiovascularmente, y era tanta la quemación que sentía en el músculo, en muchos casos, que quizás eso no me permitía poder exigirme de más. Entonces por eso tengo la particularidad de capaz no superar las 15 repes, y una persona que quizás que recién arranca, que no se mueva en un umbral tan alto, porque quizás no llega a poder lograr unos buenos esfuerzos. Quizás sí, cuando en un momento llega, por ejemplo, no sé, en un rango de 8 o 12 repes, ahí ya entra en juego el trabajar en más de 13 repes. Pero a mí particularmente me pasaba eso. Bueno, y ni hablar de muchos ejercicios como por ejemplo, no sé, una sentadilla libre, quizás no, pero una sentadilla hack, la tenés que tirar a más de 12 repeticiones, se te sale el pulmón por la boca, Un más o infierno. menos. Literal, yo me acuerdo que ahí subió un Eh, reel y decía eso, de que obviamente, a ver, si vos vas a comparar el rango de repetición de un multiarticular y una máquina, claramente en el multiarticular, por más que vaya a 15 repeticiones, va a fallar por la respiración o por fatiga de otros grupos musculares que estás involucrando, que por el patrón de movimiento, que en el sentadilla podría ser el cuádriceps. Te va a fatigar el glúteo, se te puede acalambrar el gemelo, va a fallar por la respiración que por fallar por los cuádriceps, literal. En una máquina no, en una máquina es distinto. Obviamente sí entra el tema cardiovascular, pero en un sillón de cuádriceps va a fallar, pero porque los cuádriceps ya no te dan más, literalmente. Entonces ahí sí puedes entrar y jugar con el rango de repetición y todo eso, pero Eh, literalmente es así. Sí, yo creo que si dejamos como base o dejamos por asentado que la persona sabe entrenar intenso, sabe exigirse, tiene buena capacidad de lucha, sabe lo que es llegar cerca al fallo realmente, ahí tirar, por ejemplo, no sé, una sentadilla más de 12, 15 repeticiones, una locura. Decir, loco, está demente, está demente. Y eso es algo que, bueno, en realidad lo veía mucho, bueno, los culturistas de la vieja escuela o culturistas antes, por ejemplo, bueno, no La sé si serie lo conocen viuda, a Mike Menzer. la serie viuda, ¿Ah? en sentadilla. ¿Sabes lo que Imagínate. es? No, no lo había Nada, visto. 20 repeticiones en una sentadilla, boludo. Una banda. Ah, no, Tom Platz era, perdón, Con Tom plata. Platz, el de la sentadilla. Que lo llevaba, claro, más de 15, 20 repeticiones. Y los chabones terminaban, che, loco, no, que se no, querían pegar un tiro antes de tirar una otra serie más a 20 repeticiones en no, me sentadilla. retiro, me retiro. No, Bueno, a mí imagínense. me pasó, a mí me pasó mucho, yo cuando me preparé para competir en culturismo en 2017, Ujú. yo trabajé con una persona que su pensamiento era muy vieja escuela. Mm, Entonces, quizás no existía tanto esa planificación, sobrecarga progresiva, el uso del RID, etcétera. O sea, era más todo, bueno, acumular mucho volumen, drop set, Entrenar y rest hacerte pause, daño. es buscar esa quemazón ¿cómo? constante. Entrenar y hacerte daño. Exacto, Ah, exacto. Biseries, Mm, triseries, y nada, y me pasaba de que me tocaba quizás hacer sentadilla a 20 repeticiones. Sentadilla a 20 repeticiones, sacarle peso para hacer una drop set, seguir haciendo, y claro, no. Llegaba un momento que no me daba más el aire. O sea, ya el estímulo era pobre. Era tanto el nivel de fatiga a nivel cardiovascular, que no, nunca podía llegar a un buen esfuerzo. Obviamente que esto después lo entendí a medida que fui aprendiendo, porque en ese momento yo pensaba que era lo que estaba bien. Pero nada, para mí es una locura. Para mí es una locura hacer más de 15 Era, repeticiones. era esa mentalidad no, no, no pain, no, no la gain. odio. Que bueno, que hoy en día hay muchas veces que discuto, por ejemplo, con algunos amigos que dicen, en realidad el mejor entrenamiento o los mejores resultados se veían las personas o de antes, decían, o cómo entrenaban antes era lo mejor, por ejemplo. Yo decía, No. pero ¿por qué Pasa que lo decir? único bueno Pues que si vos se podés esforzaban más, rescatar por de ejemplo. ahí es la ¿Cómo? cercanía y el fallo, es la cercanía y el fallo, lo de la vieja escuela. Hoy en día es como que, no quiero salir mal, porque a mí me encanta la biomecánica, lo uso, pero hay gente que se va a basar en mejorar 0,001 segundo en que su fémur en un jalón, en que su húmero en un jalón esté full alineado y no sobrecargar una repetición más porque en ese día salió. O sea, hay cosas que banco y no banco de la vieja escuela y cosas que no banco y no banco de la nueva escuela, por así decírtelo. Que es muy memo hoy en día de que antes la vieja escuela era una cosa y la nueva escuela que fue todo full biomecánica. Mm, Son dos cosas que puedes aprender bastante y que puedes emplearlo para hacer una buena planificación.
ambas cosas tienen sus pros y sus Sí, contras. yo creo igualmente que también lo que tiene la vieja escuela, y me pasó mucho por rodearme de bueno, con ese tipo de gente que tenían ese pensamiento y demás, es que tienen la particularidad de decir, bueno, vamos todo al fallo muscular. Pero realmente me ha pasado después, como dije, cuando fueron aumentando mis conocimientos y demás, de entender que no van al fallo muscular. Dicen que van al fallo muscular, pero No, no van al fallo no vale, muscular. vale. No sé si Claro. alguna vez no sé si alguna vez les habrá pasado de ver un chabón que esté enorme y que diga, no, yo hago sentadilla al fallo muscular. Ah, sí, vos haces sentadilla hasta que que te quedás abajo y nunca se queda abajo. Se no Hace llega al diseño. fallo. Claro. Y así Tienen con un un montón de concepto ejercicios. erróneo, el fallo muscular, por ejemplo. Es decir, Sí, sí. O tengo que tirar esta serie al fallo, te dicen. Bueno, y vos la ves tirar y, por ejemplo, y Exacto, y yo decís, veo que el fallo no llega nunca. no, no, no. no, no, Y no. bueno, y ahí es donde Bueno, muchas como veces pueden caímos en acumular otro tema. bastantes series por eso. Por eso decir, bueno, mirá, querés crecer tus cuádriceps, bueno, cuatro, cinco ejercicios, cuatro series de cada uno. Pero pará, Claro, ¿cuántas de esas suplante series la son intensidad realmente con el efectivas, por volumen. ejemplo? Claro, Suplante la intensidad con el volumen, nada, 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 están por ahí. Pero bueno, son cosas que otro día podemos charlar también de vieja escuela, una banda sí. de cosas que podemos hablar y eso está Eso también buenísimo. está bueno ese A mí, debate. sinceramente, me encanta la vieja escuela, me encanta por el sentido de la intensidad y cómo se vivía antes del gimnasio, eso a mí, sinceramente, me encanta. Pero bueno, como para ir cerrando, y vamos a hacer como un ping-pong, como había dicho al principio, y ya estamos justo de tiempo, vamos a tirar pros, contras de los pesos libres y de las máquinas. Por ejemplo, Coco, un pro del peso libre. Mm, te... Yo creo que al principio, personas principiantes, es más fácil, creo yo, es más fácil que lo entiendan, por ejemplo, llegar cerca al fallo muscular. No sé, te pongo capaz que el ejemplo de una dorsalera versus dominada. Creo yo, ponerle, vamos al nivel de, bueno, qué sé yo, si una persona que no pueda ser dominada, ahí capaz que sacaríamos, qué sé yo, del juego, ponele. Pero si esa persona tira 5 o 6 dominadas, por ejemplo, ya tirando una serie, tirando 4 repeticiones, ya está un RIR 2, tirando 5 está un RIR 1. Pero en dorsalera, por ejemplo, si todavía no tiene esa capacidad de lucha, probablemente termine fallando. Obviamente también depende del rango de repeticiones, pero termine fallando antes por un tema de quemazón, de que es algo nuevo para ella, que por por la misma cercanía al fallo, por ejemplo, por la misma fatiga que se va generando, no sé, en el dorsal, supongamos. Obviamente, poniendo en contexto a persona principiante. Así que ese sería como el pro con ese contexto. ¿Vos, Toto, algún pro o una contra que quiera decir de los pesos libres de las máquinas? Eh, No, una no, a mí me contra tiraste otra pregunta, y loco. vamos a tirar una contra, si no. Una contra, ahí va. Eh, ¿Por sí o por yo no? creo que yo creo que el hecho de que sí es verdad que entre que en los multiarticulares te tenés que preparar, tenés que aproximar, sí que te demanda mucho más tiempo en la sesión de entrenamiento y capaz eso es algo negativo que le veo, comparado a un ejercicio en máquina, que no necesitas tanto calentamiento y demás y puede ser que sea mucho más rápido la sesión. Mm, Perfecto. Yo, un pro, motivación. Si te gusta entrenar peso y te gusta guiarte un poquito más por la carga, te va a dar un poquito más de motivación mentalmente. Y la contra es el tiempo. Te demanda mucho tiempo. Literalmente te demanda mucho tiempo y por ahí mucho a largo plazo sí dolores articulares que, bueno, eso va a depender de cada uno, pero demanda mucho tiempo. Así que bueno, esto fue el primer mesa redonda, no lo vamos a llamar un podcast porque yo creo que un podcast es otra cosa, una mesa redonda más para debatir, charlar. Como dijimos acá, es que cada uno se lleve, cada uno explique su punto de vista, de su opinión, no tengamos una opinión formada y que después de escuchar esto, si sos un principiante o estás dudando entre hacer pesos libres, máquina, definición o definición, porque los pesos libres, porque las máquinas, que te lleves un pensamiento de todo lo que, de todo lo que dijimos, emplees en vos qué te puede servir, qué no te puede servir, y en base a tu experiencia tengas un pensamiento formado. Porque, claro, ejemplo acá que, por ejemplo, Toto capaz que en déficit acaba los básicos por una cuestión de energía y por una cuestión de que quiere también tener más tiempo, menos tiempo en el gimnasio. Y a mí, sinceramente, el básico en la definición fue donde más lo progresé y donde mejor me sentí. Así que va a depender de cada uno, del contexto, de la individualización. Pero nada, este va a ser el primer mesa redonda. Y bueno, si Goguito que quiera decir algo, no, puedo decir algo ahí antes de que, bueno, cierres este episodio, por ejemplo, esta mesa redonda. dale. No, primero que nada quiero agradecerte por este espacio, que bueno, sé que va ahí bueno, el Spotify, YouTube, donde sea. Y
decirte como desde mi lado que me sentí re cómodo, por ejemplo, hablando de esto, me sentí también, te puedo decir, sí, competente, que me pongo, por ejemplo, pongo a reflexionar y del Coco de hace un par de años quizás y no se animaría de hablar de esto porque como que no tenía todavía consolidada esa opinión propia, de decir, che, mirá, si yo sé que por lo que he aprendido, por ejemplo, de referentes que he estudiado, los libros que he leído, con la experiencia que he tenido tanto en el gimnasio como asesorado, sé que esto, por ejemplo, puede servir y puede ayudar a otra persona, no lo decía tanto, no lo comunicaba tanto, o más que nada decir, bueno, voy a ver si digo esto o no, porque capaz que otro entrenador no opine lo mismo que yo. Y no, básicamente cada entrenador también tiene su mentalidad, por ejemplo, tiene su forma de trabajar, por ejemplo, lo que más le ha funcionado, lo que no, por ejemplo. Es como acá está viendo la frase, como decía otro amigo, colega, que todos los entrenadores, si bien tenemos cierto sesgo, y vamos a buscar la forma de decir con esos sesgos que tenemos, de seguir, ¿cómo es? Buscando información, data para seguir refutando lo que ya creemos que estamos haciendo bien y también vamos a seguir buscando capaz que cierta data de negando lo que nosotros creemos que no nos hace tan bien o que no nos dio tanto resultado. Pero bueno, me gustó esto, dar mi punto de vista, también debatir un poco con ustedes también. Lo conocí acá también a Toto, así que muchas gracias por eso, por el espacio. Bueno, Toto, ¿querés decir algo? Sí. Últimas palabras. Sí, que nada, dejar en claro eso, que no hay ni blancos ni negros, como decía Maradona, siempre hay grises. y, y nada, que nada, está buenísimo el espacio, obviamente gracias por tenerme en cuenta, la pasé muy bien, los dos me parecen unos cracks y está buenísimo esto de charlar y tener otros puntos de vista, porque todos podemos aprender de todo, yo me quedo con eso. No hay que cerrarse. Exactamente, eso es tremendo. Perfecto. Así que bueno, terminó la primera mesa redonda del año. Vamos. Ahora cortalo, ¿no? Ahora cuando me decís que no grabaste nada.